Muy buenos días, amados hermanos. Es un gusto saludarlos. Queremos saludar también a nuestros hermanos que nos sintonizan a través de las redes sociales. Esta semana que pasó, me encontré con un hermano muy querido de todos ustedes, casualmente en los juzgados. Y él me decía: lo veo a través de Facebook cuando está predicando, me decía. Qué bueno, le dije yo, porque nunca he visto que usted ve el Facebook. Pero si es así, me alegro, pues. Y así como él, quizá habrán otros que quizás no se manifiesten, pero que están en sintonía de las redes sociales. Así que a todos los que nos ven en las redes sociales, ya sea nacionalmente como internacionalmente, a todos los saludamos en el nombre del Señor y los bendecimos en el nombre del Señor. Vamos a comenzar a estudiar un poquito el libro de Éxodo. Por eso el tema, según el boletín que ustedes tienen en sus manos, es la salida o la partida. También se conoce el libro así como la partida. De hecho, el libro de Éxodo no es un libro que el nombre en sí es un nombre que no es un nombre hebreo, sino que es un nombre griego, ¿verdad? Y ese nombre fue tomado de la Septuaginta, que es una versión antigua de la Biblia, y es conocido como la salida también, ¿verdad? El Éxodo. El 9 de abril, pero no de este año, sino de 1945, un grupo de judíos que venían de los campos de concentración nazis, sobrevivientes de los campos de concentración nazis, un grupo de 611 personas, venían a bordo de un carguero, de un barco, de un carguero que ellos bautizaron con el nombre de el Éxodo. Y ellos llegaron al puerto de Haifa, en Israel, en aquel momento Palestina, y llegaron a la tierra de Palestina con el deseo de contribuir a la lucha del pueblo de Israel porque lograra su independencia. Estos hombres habían estado en un campo de concentración nazi, eran 600 hombres, pero venían dispuestos a luchar para contribuir para que el pueblo de Israel lograra su independencia en la tierra de Palestina. Dios anunció a Abraham, allá en Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14, que su descendencia sería tan grande. Lo sacó de su tienda y le dijo: mira las estrellas y cuéntalas si puedes, le dijo. Así será tu descendencia, le dijo, tan grande como las estrellas del cielo. Pero también tu descendencia va a ir a un país extranjero, le dijo, y van a sufrir una esclavitud por espacio de 400 años en esa tierra extranjera. Pero también cuando salgan de esa tierra extranjera van a salir con muchas riquezas, le dijo, y a la cuarta generación volverán a esta tierra que yo les voy a dar. Esta tierra va a ser conquistada por tus descendientes para tomarla en posesión. Cuando yo leía esta porción, me preguntaba: ¿y cuál es el propósito de Dios de hacer de Abraham un pueblo y luego llevarlos a un país extranjero y someterlos a la esclavitud por 400 años? Como que no me hace clic, decía yo. No entiendo cuál es el propósito. Más adelante vamos a ver ese propósito. Entonces, después de Abraham nace Isaac, el hijo de la promesa, y a Isaac le nace Jacob, y de Jacob
nacen 12 hijos que se constituyen en los cabezas de las 12 tribus de Israel. Debido a una gran sequía que se produjo en aquella tierra en aquel momento, en el Medio Oriente, todos los pueblos de aquella tierra sufren de hambre. Es entonces que Jacob envía a sus 12 hijos a Egipto, a sus 10 hijos a Egipto en busca de provisiones, porque no está ya más José con ellos y él se queda con Benjamín. Entonces envía a 10 de sus hijos a la tierra de Egipto en busca de provisiones para mitigar el hambre. Y es ahí donde la historia del redentor de este pueblo se vuelve real. ¿Por qué? Porque el sueño de aquel joven que vio a sus hermanos postrarse ante él cobró vida. Pues los hermanos vendieron a José porque tenían celo de él y lo vendieron a unos mercaderes madianitas por 20 piezas de plata. Este joven fue a parar a la casa del capitán de la Guardia Real, un hombre llamado Potifar. Este hombre lo metió a la cárcel a José ante la calumnia de su mujer, porque ella dijo que él se quiso acostar con ella, cuando la situación era lo contrario. La realidad era que ella se quería acostar con José y José no quiso caer en el pecado, sino que mejor huyó, y entonces la mujer calumnió a José y José fue a parar a la cárcel. En la cárcel, José interpreta el sueño de 2 hombres que habían sido oficiales de la corte del faraón y ponen a uno de ellos en libertad, al copero del faraón, y este hombre, al escuchar un terrible sueño de su amo, se recuerda de aquel joven que interpretó su sueño en la cárcel y le habla al faraón de tal hombre. Este lo manda a llamar y allí comienza la aventura redentora de aquel hombre. José, cuyo nombre nos recuerda al Salvador de la humanidad, a Yeshua, HaMashiach. José es en primer lugar un esclavo que se resiste a la tentación. Pero ¿por qué estoy yendo hacia atrás y por qué voy al libro de Génesis? Porque es menester que nosotros podamos entender todo lo que es la vida de José para poder adentrarnos en el Éxodo. Caso contrario, no podríamos entender a cabalidad cuál es la historia del libro del Éxodo. Entonces, en capítulo 39 encontramos a José que se resiste a la tentación, y dice la Biblia que llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia ante sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José, oiga bien, a lo mejor por eso le gustó a la mujer, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Guapo, pues, como el suscrito, pues. Y aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo:
he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, o sea, enamorando a José todos los días, ¿verdad? Y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí, y ella lo asió de su ropa y diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Mire, aquí se destacan varias cosas en la vida de José. Primero, José es un varón que es esclavo, vendido a un oficial del faraón. Y él está consciente de su condición social. Él es un esclavo. En segundo lugar, él cuenta con el favor de Dios. Mire, ¿y usted cree que José no se daba cuenta de eso? Que él contaba con el favor de Dios, porque la Biblia lo dice de manera reiterada en versículo 2, en versículo 3 y en versículo 5, que Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. ¿Qué significa eso? Que simple y sencillamente José gozaba de la bendición de Dios, que José gozaba del favor de Dios. ¿Y por qué José gozaba del favor de Dios? ¿Porque era guapo? ¿Porque era bien chulo? ¿Porque era alto? ¿Porque era blanco, rubio, ojos azules? Nada de eso. Nada de eso. José gozaba de la bendición de Dios porque José era un hombre obediente, sometido a la voluntad de Dios. Usted podrá ser muy guapo o muy guapa, pero si es desobediente, seguro que le va mal. Usted podrá ser muy inteligente, usted podrá tener muchos títulos colgados en la pared, pero si es desobediente, seguro que le va mal. Entonces, José le dijo a la mujer de su amo: todo lo que hay aquí, mi amo me lo ha confiado. Yo soy el mandamás aquí. Todo puedo poseer, excepto una cosa: a ti, le dijo. Tú eres su mujer, y es lo único que me está vedado. Y entonces, José, ante la insistencia de aquella mujer, ante la seducción de aquella mujer, ¿qué hizo José? Como decía Cantinflas, ¿verdad?, el sabio mexicano: mejor que digan aquí corrió que aquí murió, ¿verdad? Me voy, dijo. Me voy, ¿verdad? Y se fue. Y entonces, ¿qué hizo la mujer? Llamó a los de la casa, dice la Biblia, y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros, y vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. ¿En qué paró el asunto? Fue a parar a la cárcel. Fue a parar a la cárcel el pobre José, calumniado por la mujer de su amo. En lugar de ser ella la que hubiese resultado castigada, él resultó castigado y fue a parar a la cárcel. Y la cárcel es un lugar nada agradable. Como decía mi abuelita, la jaula, aunque sea de oro, sigue siendo jaula, decía. La cárcel no es un lugar nada agradable. Seguramente que José allí sufrió también. Sin embargo, dice la Biblia que cuando José estaba en la cárcel, Dios dice ahí en versículo 21 de capítulo 39, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Mire qué bonito es esto. Y le extendió su misericordia. Vaya pues, Dios estaba haciendo misericordia con José en la casa de Potifar. Lo meten preso por una calumnia y José encuentra gracia delante de los ojos del jefe de la cárcel, delante de los ojos del director del penal, ¿verdad? Y le dio gracia, dice, en los ojos del jefe de la cárcel.
Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. Y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Mire, esta reiteración que hace la Biblia de esta palabra significa que este hombre era un hombre verdaderamente santo. Era un hombre que caminaba con Dios. Era un hombre que, a pesar de su condición difícil, este hombre seguía honrando a Dios. ¿Por qué? Porque él seguía siendo esclavo. Él seguía siendo un esclavo. Estaba en la cárcel, pero su amo seguía siendo aquel egipcio. Y él estaba en la cárcel en una condición deplorable, pero Dios le da gracia para que el jefe del penal lo nombre el administrador y él se encargue de todo. Y entonces él se vuelve jefe ahí en la cárcel. De manera que entonces la carga de estar en la cárcel se vuelve más liviana. Mire, José entonces, estando en la cárcel, allí están dos oficiales del faraón. ¿Quiénes son esos dos oficiales? El jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Los dos están presos y los dos tienen un sueño. Y los dos le confiesan a José el sueño que tienen. Y José le dice a uno de ellos: a ti te van a ahorcar, en cambio a ti te van a poner en libertad. Y el sueño se cumple. Pero aquel hombre se va, sale de la cárcel, se va nuevamente, es instalado nuevamente en su cargo de jefe de los coperos del faraón, pero se olvidó de José. ¿Y sabe cuánto pasó? Léalo despacio allá en su casa, porque si me detengo, es más, hoy este día me van a odiar algunos porque tengo un sermón largo. 2 años pasaron. 2 años. 2 años en los que José siguió preso. Y ya les digo, no es chiche estar preso. No es nada fácil. Yo nunca he estado preso, pero veo las miserias de los presos cuando voy al penal. Y sé que es sumamente duro. Sé que es sumamente duro. Por eso pensaba mucho y me dolía y oraba mucho por Juan Umaña. Porque 2 años estuvo preso. Pues José estaba preso por 2 años, cuando que dice la Biblia que Faraón tiene un sueño que es reiterativo. ¿Por qué es reiterativo? Porque es un sueño que se repite con 2 figuras distintas. La Biblia dice allí en Génesis 41, versículos 1 al 7. Aconteció que pasados 2 años de que salió libre el jefe de los coperos, ¿verdad? Y que José dio a conocer el resultado de aquellos sueños, que Faraón tuvo un sueño y le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y era aquí que era un sueño. Y he aquí que era un sueño. Y sucedió que por la mañana, dice, estaba agitado su espíritu e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar. Entonces, mire cómo es el plan de Dios de maravilloso.
cómo Dios puede utilizar a quien usted menos se lo espera. Usted no sabe si en ese tiempo, la Biblia no lo dice y es una inferencia que yo hago, pero usted no sabe si José en aquel tiempo, en aquellos 2 años metido en la cárcel, José oraba por su libertad. José oraba por su libertad. José no tenía ahí a mamá y a papá que lo fueran a visitar a la cárcel. No tenía ahí a su familia que lo fueran a apoyar. José estaba solito en Egipto, solito. Y su jefe, el capitán de la guardia, también lo había despreciado porque supuestamente él había cometido un delito al querer violar a su mujer. Entonces seguramente José oraba en la cárcel. Y dice la Biblia entonces que entonces el jefe de los coperos habló al faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Y entonces dice la Biblia que Faraón mandó llamar inmediatamente a José, lo sacaron apresuradamente de la cárcel, lo afeitaron, o sea que estaba bien barbudo, ¿verdad? Y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Mire, 7 vacas gordas y 7 espigas hermosas significan 7 años de abundancia en Egipto. 7 vacas flacas y 7 espigas menudas y marchitas son 7 años de hambre gravísima. Y entonces, cuando Faraón le manifiesta su sueño a José, José le interpreta el sueño y le dice: el sueño es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Y entonces José asesora al faraón y le dice: debes de nombrar a un hombre que se encargue de recolectar la 5ª parte de todas las cosechas durante esos 7 años de abundancia, le dice, para que cuando vengan los 7 años de hambre haya suficiente alimento para alimentar a todo el pueblo. Debes de nombrar a alguien que se encargue de esa tarea. Y dice Faraón más adelante, allí en capítulo 42, versículo 38, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¿Cómo ve usted esa figura? Parece una historia de película, ¿no? Parece una historia fantástica, ¿no? Una historia increíble. Pues sí,
tenemos un Dios increíble. ¿Cómo es el canto que le encanta a nuestro hermano Silas? Tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Es cierto, tenemos un Dios grande. Pasar de ser un pinche esclavo a convertirse en el primer ministro de un rato para otro. ¿No creen ustedes que es maravilloso? Claro que es maravilloso. Yo me emociono cuando leo esto, porque pienso que la condición de José era una condición deplorable. Era un simple esclavo que estaba preso, que estaba olvidado allá en una cárcel. Y de repente Dios lo lleva a la corte del faraón, interpreta un sueño y le dice: Faraón, tú eres ese hombre que necesitamos. Y deja de ser un simple esclavo, un preso, y se convierte en el primer ministro de Egipto. Y le dice: nadie va a estar encima de ti, solamente yo voy a estar por encima de ti. Y de ahí todos van a estar sometidos a ti. Y le da su anillo, se quita su anillo y se lo pone a José. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa eso? Que le está traspasando la autoridad, porque todos los asuntos oficiales el faraón estampaba primero en un líquido, y de allí vienen los sellos, ¿sabe usted? De ahí vienen los sellos que utilizamos hoy en día. Estampaba su anillo en un líquido así como gelatinoso, y después lo estampaba en los documentos oficiales. Y un documento que llevara el sello del faraón, ese documento era válido en cualquier parte. Y cuando faraón le da su anillo a José, le está diciendo: te estoy traspasando mi autoridad. ¿Quién no hubiese querido estar en ese papel? De pasar de ser un gato, así como decimos los salvadoreños, ¿verdad? Porque los salvadoreños decimos así, ¿verdad? Sí, es un pobre gato ese. De pasar de ser un gato a ser una eminencia. Dice la Biblia que se pasearon en un carro y que todo mundo inclinaba su rodilla delante de José. Todo mundo. El sueño de José se cumplió. Dios requiere de hombres sabios que sepan gobernar en función de los intereses del país y no de unos pocos. José le dijo: quinta toda la tierra, es decir, recoge la quinta parte de todos la cosecha de los 7 años. ¿Eso qué implicaba, hermanos? En un país tan grande como Egipto. Me estaba diciendo mi hijo Gabriel el día de ayer, me estaba mostrando un video de un fulano que vino por aquí un día de estos y que ahora anda allá en el Cairo, en Egipto, y que el fulano mostraba de dónde estaba todo el estuario del río Nilo. Y me decía Gabriel admirado: mira, papá, si ese río parece el mar, me decía, porque es inmenso. El río Lempa parece un riachuelo a la par del río Nilo. Es sumamente inmenso, es un río enorme donde navegan barcos. Es un río enorme. Y el país, Egipto, es un país sumamente enorme, sumamente enorme. Es el país más grande del continente africano. Imagínese usted qué trabajo el que iba a tener José de andar por toda la tierra de Egipto recolectando la quinta parte de todo lo que se cosechara en esos 7 años. Iba a establecer grandes almacenes de depósito de esos granos que iban a recoger para cuando vinieran los 7 años de las vacas flacas. Era una tarea enorme, no era una tarea sencilla.
Y José tuvo el intelecto para ello y Faraón lo nombra en esa tarea. Dios requiere de hombres sabios que sepan gobernar en función de los intereses de todo un pueblo y no de unos pocos. ¿Cuántos de ustedes oran por el presidente de la República? A ustedes, muchos de ustedes seguramente no les cae bien el barbudo ese, ¿verdad? Algunos dicen que es drogo, otros dicen que es mañoso, otros dicen que es, bueno, de todo. Pero yo tengo 55 años, ya casi 56, y nunca en mi vida había visto que a un presidente se le ocurriera ir a donar alimentos a la gente. Nunca lo había visto. Y los que son mayores que yo, que me digan si en el pasado hubieron presidentes de esa talla. Que lo hace con el dinero de nuestros impuestos. Vaya pues, qué bueno. Peor es que se lo claven, ¿verdad? Y no nos den a nosotros a hueler tan siquiera. Yo nunca había visto una cosa semejante. Quiera Dios que realmente este hombre piense en función de los intereses de todos, y no de algunos, porque en este país todos los gobernantes que han habido en el país durante todo este tiempo atrás, militares y civiles, rojos, tricolores, azules, verdes, morados, cafés, todos han sido mañosos, todos, no hay uno que se salve. Quiera Dios que ahora la cosa sea diferente, ¿verdad? Y quiera Dios que esa asamblea también que venga el otro mes funcione en razón de los intereses del país, del pueblo, porque a ellos es que se deben. En segundo lugar, Faraón actúa sabiamente y nombra a José su primer ministro. Nombra a José su primer ministro. Faraón reconoce a José como un hombre que está guiado por el Espíritu Santo. ¿Cómo le dice? Allí en 41:38. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Mire, Faraón entonces reconoce que José es un hombre que está controlado por el Espíritu Santo. Solo Faraón será mayor que él. Faraón se despoja de su anillo y se lo coloca a José. Faraón le cambió nombre a José. ¿Cómo le puso? Dice allí en versículo 45 de capítulo 41. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea. Safnat Panea. ¿Sabe qué significa ese nombre? Para los que no lo saben, José en hebreo significa Jehová agregará, pero el nombre en egipcio significa vida más abundante. De manera que entonces si mezclamos ambos nombres, el hebreo y el egipcio, podríamos decir que los nombres de José significan Jehová añadirá vida más abundante. Y no es cierto que usted y yo, cuando somos creyentes, tenemos una vida más abundante. No es cierto que cuando usted y yo nos volvemos al Señor, Dios nos bendice y tenemos una vida más abundante. Sí, hermanos, tenemos una vida más abundante. ¿Que usted tiene necesidades? Sí, también yo. ¿Que usted tiene deudas? Sí, también yo. ¿Que usted tiene enfermedades? Sí, también yo. No me lo está preguntando. Estoy aquí con un terrible dolor de muelas. Pero el Señor, le dije yo, Señor, déjame predicar. Por favor, le dije. Ustedes estaban cantando y yo estaba orando. Yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Así dice allí en San Juan capítulo 10, versículo 10. Y vida en abundancia. Y la abundancia es en todo sentido. No estoy hablando del evangelio de la prosperidad, que quede claro.
Pero lo que estoy diciendo es que Dios tiene cuidado de cada una de nuestras necesidades. Dios tiene cuidado de cada una de las áreas de nuestra vida. Y la Biblia dice que Dios sabe todo lo que nosotros necesitamos aún antes de que se lo digamos. Aún antes de que se lo digamos. O así como usted lo dice en salvadoreño, antes. Ajá, así, anantío. No existe la palabra, por cierto. Aún antes de que lo necesitemos. ¿Por qué, queridos hermanos? Faraón le cambió nombre a José y le puso Zaphnath Panea, porque le quiso dar a entender que a través de él iban a tener una vida más abundante. Nosotros también en Cristo tenemos una vida más abundante. Por eso decimos que José es un tipo de Cristo. José es un tipo de Cristo por varias razones. José fue vendido por 20 piezas de plata. Cristo fue vendido por 30 piezas de plata. José fue puesto en una situación de vituperio. También Cristo fue puesto en una situación de vituperio cuando fue capturado, fue torturado, fue mancillado, fue escupido, fue vituperado, fue latigado. Cristo sufrió todo eso por usted y por mí. Entonces José también es un redentor de un pueblo, del pueblo de Israel, y Cristo también es nuestro redentor. ¿Se dan cuenta cómo Dios mueve los hilos de la historia? ¿Se dan cuenta cómo Dios está en perfecto control de toda la historia? ¿Se da cuenta que nada sucede por casualidad? El hambre hace que Jacob ponga en movimiento a sus hijos, quienes buscan las provisiones, los alimentos. Dice allí en capítulo 42, no se me aburra ni se me duerma, que nos vamos a tardar un poquito. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? O como quien dice, ¿y por qué están solo viéndose la cara, pues? Solo viéndose la cara y no hacen nada. Muévanse. Movimiento se llama la película, les dijo. Muévanse. ¿Qué hacen aquí si nos estamos muriendo de hambre? He oído, les dice, que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allá para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo, en Egipto. Mas José no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Y dice en versículo 6: y José era señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él. ¿Cómo? Rostro en tierra. Se cumplió aquel sueño, ¿verdad? Cuando él soñó que los 11 manojos de espigas se inclinaban ante uno de los manojos. Se cumplió el sueño, ¿no? Y entonces dice la Biblia: y cuando José vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Se hizo el importante, ¿verdad? Se hizo el de los panes. Y les habló ásperamente. Ahí viene el vuelto, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Ahí viene el vuelto. Porque ellos lo trataron de la patada a José, ¿verdad? ¿Se acuerda que lo metieron en una cisterna, en un hoyo? ¿Por qué? ¿Por qué lo metieron en un hoyo? Porque lo querían matar a pedradas. Y de allí se arrepintieron y mejor lo vendieron. Entonces aquí viene el vuelto. José les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde han venido? Ustedes son espías que vienen a ver lo descubierto que está el país.
No, Señor, le dice, nosotros no somos espías, nosotros somos tus siervos, nosotros somos pastores de ovejas y nosotros hemos venido a comprar trigo. ¿Y de dónde vienen? Venimos de Canaán. ¿Y ustedes de dónde son? ¿Quiénes son? ¿De dónde está su familia? Y empiezan a preguntarles, ¿verdad? Las típicas preguntas que hace la policía, ¿verdad? Cuando lo detienen a usted, ¿verdad? ¿Y vos quién sos? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde venís? ¿Qué andas haciendo aquí? ¿Para dónde vas? Y todas las demás preguntas, ¿verdad? Y entonces, estos hombres tienen un gran suplicio. En 2 ocasiones van a Egipto, llevan víveres a Canaán, pero les pasan una serie de vicisitudes que seguramente ustedes ya han leído en la Biblia y que si no las han leído, les invito a que las lean. Como por ejemplo el hecho de que José pone en una de las cargas su copa para hacer creer que son ladrones, ¿verdad? Lo cual lo hace a propósito. También obliga a que uno de sus hermanos se quede allí en Egipto mientras van a Canaán y traen de Egipto a Benjamín, porque él quiere ver a su hermano menor, que es hijo de su madre y de su padre, porque solamente José y Benjamín son hijos de Raquel. Entonces, todo esto que acontece acá es con un gran propósito. Y el propósito es hacerles entender a sus hermanos que Dios siempre cumple su palabra y que Dios se reveló en un momento haciéndoles saber que su hermano menor iba a estar por encima de ellos como su Señor. Pero la Biblia también dice allí en capítulo 45 que después de todas estas situaciones, cuando ya fue insostenible para José seguir soportando aquello, dice la Biblia, allí en capítulo 45, que José ya no podía contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo e hizo sacar a sus hermanos de su presencia, y José comenzó a llorar a gritos. José era un hombre muy emotivo, era muy sentimental, y dice que comenzó a llorar a gritos, y lo oyeron los egipcios, y lo oyó también la casa del faraón. Es decir, los chambres vuelan, ¿verdad? Ligeritos se dieron cuenta que José estaba llorando. ¿Y por qué llora José? José se preguntó Faraón. Y entonces dijo José a sus hermanos: yo soy José. Y mira lo que primero pregunta: ¿vive aún mi padre? ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle. ¿Por qué? Seguro que se quedaron así como decimos, petrificados, ¿verdad? El Señor de toda la tierra es nuestro hermano José, y seguramente sus pensamientos volaron en aquel momento, ¿verdad? A aquel muchacho impertinente que decía que iba a ser Señor sobre nosotros, y este muchacho ahora es el Señor de toda la tierra y nos está diciendo aquí que Él está aquí vivo. Y entonces José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido para acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio de gran liberación. En Génesis capítulo 15, cuando Dios se manifiesta a Abraham y le dice: mira el cielo, mira y cuenta las estrellas, a ver si las puedes contar. Dios le dijo a Abraham que su pueblo, su descendencia, iban a estar esclavizados, prisioneros por 400 años en tierra extraña.
Y yo me preguntaba, ¿y cuál es el propósito de eso? Pues, ¿cuál es el propósito de eso? Ahora el propósito está aquí revelado por José cuando dice: Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra. ¿Qué significa eso? Dios le dijo a Abraham que iba a ser de él toda una nación, que no se podría contar, que iba a ser inmensa. Entonces le estaba diciendo: Dios me ha enviado para acá, para la posteridad. ¿Cuántos siglos han pasado después de este evento? Y aún estamos hablando de este evento. ¿Cuántos siglos han pasado? ¿Verdad que para la posteridad son estas cosas? Y además de eso, me ha enviado delante de ustedes para daros vida por medio de gran liberación. Mire qué belleza. Mire qué belleza. Cómo Dios se manifiesta en medio de esta situación adversa. Y dice la Biblia que descendientes de Jacob fueron 70 personas las que entraron a Egipto. Léalo ahí en Génesis 46, 27. Allí dice claramente, dice: y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. 70. ¿Habemos 70 en esta nave en este momento? Quizás sí. Era un puñado de gentes. Y mire cómo dice más adelante en Éxodo 12:37. Rápidamente vayamos ahí. 12:37 dice: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, ya cuando son libertados, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. ¿Cuántos eran entonces los que entraron? 70. ¿Cuántos salieron? 600,000, sin contar los niños. Y los niños siempre son una gran manada, ¿no? Salió todo un pueblo de Egipto, ¿verdad? Toda una nación salió de Egipto. Ya no fue un puñado de personas. ¿Verdad que la palabra de Dios se estaba cumpliendo cuando le dijo: mira las estrellas, así será tu descendencia, no las podrás contar? Y ahora ustedes y yo también somos descendientes de Abraham. También nosotros somos parte de ese pueblo. También nosotros debemos de considerarnos bendecidos porque somos herederos de esa promesa. La esclavitud en Egipto era un gran temor, no solo para los israelitas, sino también para los mismos egipcios. Y la Biblia lo dice literalmente. Mire, lea conmigo allí en Éxodo 1, dice versículo 8: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Cómo son las independencias en los países? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Con guerra, ¿verdad? Con violencia, con muertos, con sangre. Así son las independencias en los países. Solo en los países centroamericanos la independencia no fue con guerras, porque aquí la independencia fue un negocio de los criollos. Toda esa basura, perdonen que lo diga así, pero es la verdad, toda esa basura que nos venden en la escuela cuando estamos en la primaria, de que los próceres iniciaron la independencia y que los próceres, gracias a los próceres nosotros obtuvimos la independencia, es una farsa, es una mentira.
Los próceres eran los criollos, los ricos de este pueblo, y ellos deseaban independizarse de España para poder comerciar con Inglaterra, porque España no les permitía. España tenía el monopolio y ellos querían comerciar con Inglaterra para adquirir mejores precios y tener más ganancia. Y por eso hicieron todo el movimiento para lograr la independencia de España y así poder comerciar el añil con Inglaterra, que Inglaterra producía lo que llamaban los paños. Era algo así como la tela, pues, la tela que se fabricaba en aquel momento. Y ellos necesitaban el añil para teñir la tela. Y por eso los nuestros querían independizarse de España. Bueno, con ese breve paréntesis, quiero decir que aquí Faraón temía que los israelitas, siendo muchos, se unieran a sus enemigos, hicieran una guerra y así lograran su independencia. Por eso dice Faraón acá, el nuevo Faraón: seamos sabios para con este pueblo para que no se multiplique. ¿Y sabe qué se le ocurrió? ¿Cuál fue la brillante idea del Faraón? Mandar a matar a los niños. Mandar a matar a todos los niños que nacieran, y sobre todo los varones. E inclusive le dio instrucciones a las parteras para que cuando nacieran los niños de los hebreos, si era varón, inmediatamente lo mataran, y si era niña, que lo dejaran viva. ¿Por qué? Para que no siguiera creciendo el pueblo y para que esos varones el día de mañana no se convirtieran en soldados. Esa era la idea. Y entonces, frente a este acontecimiento, el temor de los egipcios y la necesidad del pueblo que seguramente clamaba por la libertad, Dios se provee de un libertador. Y es así como dice la Biblia, que un varón de la familia de Leví, leo Éxodo capítulo 2, fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, ¿por qué? Porque había persecución, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y la colocó y lo puso al niño en un carrizal a la orilla del río. ¿Cuál río? Del Nilo. De ese río que parece mar, de ese río que es enorme. ¿Verdad que era un gran riesgo? ¿Sabe usted que en las orillas del río hay cocodrilos? ¿Sabía usted eso? No era tan chiche decir, aquí pongo al niño y ahí el niño se va en este rillito, ¿verdad? Y allá va a estar aquella que lo va a estar esperando. No, no era solamente así. Era algo sumamente difícil desprenderse de su hijo. A las que son mamás y a las que ya van a ser, ¿será fácil desprenderse de una criatura? No, hombre, si es difícil. ¿Sabe que mi madre me dejó una vez paradito, siendo yo un niño chiquitito, paradito a la entrada del hospital Rosales, porque su mamá estaba gravemente en el hospital debido a que la había arrastrado un autobús de la ruta 29, y mi mamá andaba sola y le dijo, quédate aquí, papito, me dijo, y me deja ahí, porque no la dejaban entrar al hospital con la criatura. Allí el niño solito se puso a llorar, pasó un doctor, ve, dijo, qué bonito el niño, agarró el niño de la mano y se lo llevó para adentro. Y allá le dijeron, ya, aquí me he encontrado este niño, dijo, ya me la calé porque no tengo con mi esposa, dije. Yo hubiera sido hijo de un doctor, ¿verdad? Pero dice mi mamá que la criatura gritaba, lloraba, lloraba y lloraba, y mi mamá al oír los gritos dijo, ese es mi niño, y salió corriendo. Dice que el doctor le pegó una gran bañada y le dijo que cómo se le ocurría andar dejando a la criatura ahí a la entrada del hospital. Ya se lo andaban clavando al muchachito. A lo mejor no estaría aquí con ustedes. Entonces,
Era algo sumamente complicado, sumamente doloroso dejar a aquel niño abandonado a su suerte, ¿verdad? Pero Dios, en su gran misericordia, hizo que el niño fuera a parar a las manos nada más ni nada menos que de la princesa de Egipto, la hija del faraón. Mire cómo son las cosas. Y dice en la Biblia que la muchacha lo tomó y ella se lo dio a la hermana del niño que le andaba dando seguimiento para que se lo llevara a su mamá y lo siguiese amamantando. Y cuando el niño hubo crecido, dice la Biblia allí en versículo 10 de capítulo 2, que lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, dice. ¿Qué significa la palabra rara? O sea que lo adoptó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Moisés, salvado de las aguas. Eso significa su nombre, salvado de las aguas. El nacimiento de Moisés y luego su adopción por la hija de Faraón significa algo sumamente grande. ¿Por qué? Porque con el tiempo él también se va a convertir en un tipo de Cristo. Él también se va a convertir en un libertador escogido por Dios, que fue rechazado por los israelitas, por lo cual se fue al desierto y allá estuvo 40 años, pero allá consigue una esposa y luego vuelve otra vez por su pueblo Israel a Egipto. Mire, Moisés es un tipo de Cristo, porque al igual que Moisés, Cristo también fue rechazado por su pueblo. Por eso dice la Biblia allí en San Juan capítulo 1, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, entonces Moisés también es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque se fue allá al mundo y allá consiguió una esposa. Esa esposa que ahora es la iglesia constituida por gentiles. Y luego Cristo nuevamente va a volver por su pueblo Israel, porque Él lo ha prometido así. Entonces Moisés es un tipo de Cristo. Moisés tipifica a Cristo y lo dice allí claramente el libro de los Hechos. Mire, para terminar con esto, Hechos capítulo 3, versículos 22 y 23, dice de la manera siguiente: porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Dios levantó a Moisés como el máximo referente divino, el que confeccionó la ley por boca de Dios. Dios le dio a Moisés la ley para que la trasladara a su pueblo, pero este Moisés, cuando está a punto de morir, le dice esas palabras: el Señor vuestro Dios, dice allí en Deuteronomio capítulo 18, versículos 17 al 19, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada. Puedo concluir diciendo entonces, el libro de Éxodo es un libro revelador. Dios se comenzó a manifestar a su pueblo de forma más directa. Les dio un libertador a Moisés, que se convirtió en un libertador, que se convirtió en profeta, que se convirtió en legislador, que se convirtió en guía espiritual, el máximo referente de un pueblo hasta la fecha, en un hombre que tipifica a Cristo, quien vendrá a ser el máximo profeta y a quien debemos escuchar y obedecer. Que Dios bendiga esta palabra. Te damos gracias, Señor amado, por darnos esta linda oportunidad de compartir esta hermosa palabra, Señor, que nos habla de dos siervos tuyos muy grandes, José
y Moisés. Gracias, Señor, por sus vidas, porque son un verdadero desafío. Ya quisiéramos ser obedientes como lo fue Moisés, como lo fue José. Ese hombre, Señor, que se resistió a los placeres de este mundo, porque sabía que había algo más grande esperándole allá atrás. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña, Señor, que tú llevaste a Jacob con su familia, 70 personas, a Egipto, porque tú querías hacer de él un gran pueblo, un pueblo enorme para la posteridad, pero también tú querías, Señor, darles vida a través del sacrificio de José. Gracias porque en este tiempo tú nos has dado vida en abundancia a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias, Señor, por esta linda oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga. Vamos a